A ver, ¿cómo es que la historia de una sola persona puede sacar a la luz toda una operación masiva que afecta a cientos de miles? Hoy vamos a desglosar una política de deportación que rompió récords y el caso que, bueno, lo cambió todo. Es una cronología que conecta estadísticas, que de verdad impactan, con un drama humano muy, muy personal. Vamos a empezar con un número así de golpe. 515,000. Es una cifra enorme y representa la cantidad de inmigrantes deportados en solo 8 meses durante el 2025. Pero para entender bien cómo se llegó a este récord, tenemos que ir al principio, al momento en que arrancó la política que lo hizo posible. Ok, ¿y de dónde sale todo esto? Bueno, el punto de partida, el día cero, fue el 20 de enero de 2025. Ese día, una nueva administración puso en marcha una estrategia con dos frentes. Por un lado, un cierre inmediato de la frontera y por otro, un enfoque totalmente nuevo y, bastante agresivo, en las deportaciones desde el interior del país. Y lo que sorprende es la velocidad con la que todo esto se puso en marcha. Como se ve en esta línea de tiempo, lo que se anunció en enero, para febrero, ya era una escalada masiva de arrestos. Y para septiembre, las cifras de deportación ya habían, pulverizado todos los récords anteriores. A ver, miremos los detalles, porque dicen mucho. Más allá del 500,000 de deportados, hubo casi 500,000 arrestos. Pero ojo con este dato, que es clave. 1.6 millones de autodeportaciones. O sea, personas que, según los informes, se fueron del país por su cuenta sintiendo la presión de las nuevas políticas. Con ese ritmo, la proyección era llegar a 600,000 deportaciones formales antes de que la política cumpliera un año. Y para ponerlo en perspectiva, nada mejor que este gráfico. La barra de la izquierda muestra el récord anterior, que era del 2013, con 435,000 deportaciones en todo un año. La barra de la derecha, muestra que en solo 8 meses, la nueva política ya había superado esa cifra por 80,000 personas. El punto aquí es la escala y una velocidad que de verdad no se había visto antes. Pero, a ver, ¿cómo se lograron estas cifras? Parte de la respuesta, increíblemente, está en un acuerdo del que nadie sabía nada. Ahora vamos a ver cómo esta historia nos lleva de estas estadísticas masivas a un pequeño reino en África. Resulta que en julio de 2025, sin que nadie se enterara, se cerró un acuerdo muy discreto, confidencial, entre Estados Unidos y el reino de Eswatini. Este pacto, oculto al público, iba a ser una pieza fundamental en toda esta nueva maquinaria de deportación. Y los términos del acuerdo eran bastante directos. Estados Unidos le dio $5.1 millones a Eswatini. ¿Y a cambio de qué? Bueno, el reino africano aceptó recibir a 160 deportados. La clave aquí es que eran personas de países que no tenían tratados de repatriación con Estados Unidos. O sea, esto resolvió un problema logístico gigante para la administración. Y entre esos 160 individuos estaba un hombre cuyo nombre estaba a punto de sonar mucho más allá de las paredes de su celda: Roberto Mosquera del Peral. Su historia personal, increíblemente, sería la llave que abriría la puerta de este acuerdo secreto. Y aquí es donde la historia da un giro. Vamos a dejar los grandes números y las políticas por un momento para enfocarnos en la persona. Esta es la parte de la historia donde una política, que suena tan abstracta, se vuelve, demasiado real. Entonces, ¿quién es Roberto Mosquera? Según lo que se ha informado, se trata de un ciudadano cubano y, esto es importante, sin antecedentes penales. Fue deportado a Eswatini como parte de este acuerdo y, una vez allá, lo detuvieron sin presentarle cargos formales. Peor aún, se le negó el acceso a un abogado y el contacto con su consulado. Su situación fue empeorando mes a mes. Lo deportaron en julio y pasó más de 3 meses en una prisión de máxima seguridad. Sin ver opciones, en una situación desesperada, el 15 de octubre tomó una medida drástica. Empezó una huelga de hambre. Y claro, la alarma sonó cuando su abogada por fin pudo hablar con la prensa. Su denuncia fue directa y muy grave. Habló de una detención arbitraria y dijo que su cliente, por la huelga de hambre, se encontraba en riesgo vital. Y fue precisamente esta crisis personal la que, encendió la mecha. Ahora vamos a ver cómo la lucha de un solo hombre provocó que una política secreta y unas cifras récord salieran a la luz pública. El 21 de octubre, ¡pum!, todo estalla.
Un informe exclusivo del New York Post destapó la historia completa, no solo el calvario de Mosquera y el acuerdo secreto con Eswatini, sino también la cifra total de deportaciones, un número impactante que se había mantenido fuera del radar. Y la respuesta oficial del Departamento de Seguridad Nacional, lejos de ser conciliadora, fue contundente. La portavoz Tricia McLaughlin fue citada diciendo: «Esto es solo el comienzo». Una declaración que sonaba advertencia, indicando que la administración no solo no iba a detenerse, sino que pensaba intensificar sus esfuerzos. A la par de esta noticia, la administración presentó una cifra para mostrar la efectividad de su política, una supuesta caída del 99.99% en los cruces de migrantes a través del peligrosísimo tapón del Darién. Este dato se usó como prueba de que la política estaba funcionando para disuadir la migración. Y como era de esperar, la reacción no se hizo esperar. Casi de inmediato, al día siguiente de que saliera el informe, las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo empezaron a levantar la voz. Una de las voces más fuertes fue la de Amnistía Internacional. Su veredicto sobre el programa fue tajante. Lo calificaron con 2 palabras: opaco y peligroso, denunciando la falta de transparencia y los graves riesgos para los derechos humanos. Y así fue como la historia de Roberto Mosquera dejó de ser anónima. Su lucha personal se transformó en el rostro humano de las estadísticas, en un símbolo muy poderoso de las consecuencias directas que estas políticas a gran escala tienen sobre la vida de la gente. Así que al final, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? En un mundo que parece obsesionado con los grandes números, los porcentajes y las proyecciones, ¿cuál es el verdadero valor de la historia de una sola persona? La experiencia de Roberto Mosquera sugiere que, a veces, es lo único que de verdad importa. Gracias por habernos acompañado.